Pues hoy es el día 1 de diciembre de 2020 y hace 2 o 3 semanas me preguntaron que en este canto del que acabamos de leer aparecen dos términos que no eran claros para la persona, que era ¿qué quiere decir Mahayana? ¿Qué quiere decir los 6 mundos? Veamos interminablemente los 6 mundos. Estos dos conceptos aparecen aquí y es interesante que son dos conceptos previos a que nazca el Zen como tal. Son dos conceptos que vienen del budismo de la India y por lo tanto no son tanto de la enseñanza Zen, sino del budismo en general. Y son dos conceptos que buscan explicar desde el punto de vista de la tradición Zen, pero desde el budismo, sobre todo de la tradición budista. Suena un poco redundante eso. La tradición budista es... Ok, bueno, les explico. En el siglo, 3 siglos después de la muerte del Buda, se hizo un concilio de Ashoka, en donde se juntaron todas las escuelas porque empezaba a haber divergencias importantes entre las diversas escuelas. Unos decían que era así, otras escuelas decían que había asado, y se juntaron para tratar de llegar a un acuerdo sobre lo que realmente había enseñado el Buda y regresar para los puristas, los ortodoxos, regresar a la pureza original. Y por otro lado, los heterodoxos, los que querían incorporar cambios a la práctica y a la tradición y a la enseñanza básica, introducir cambios que lo hicieran más accesible a las personas. A los practicantes. Y estas posturas derivaron en la formación de dos grupos. Los Mahayana, en donde literalmente quiere decir el gran vehículo, y los Hinayana, que quiere decir el pequeño vehículo. A los del pequeño vehículo nunca les gustó el nombre, porque uno suena como el gran vehículo, ¿no? Somos más importantes, pues somos el gran vehículo, y ustedes son el vehículo pequeño. Y entonces nunca les gustó a los del pequeño vehículo el nombre, y con el tiempo se transformó el Hinayana a lo que ahora se considera la tradición Theravada. Y la tradición Hinayana o Theravada, sobre todo la Hinayana, cuando se hizo la decisión, es que querían regresar a lo que ellos consideraban que era la enseñanza de Buda tal cual. Y la enseñanza de Buda y la experiencia de Buda dependió mucho de la época en que vivió
y de las circunstancias de práctica en la India, donde la gente se iba a los bosques a practicar y se alimentaban, por un lado sí, de donativos en especie, les daban comida a los monjes o les daban algo de ropa o les daban algo, pero vivían mucho del bosque mismo y en época de lluvia se refugiaban en los pueblos o en los monasterios primitivos que fueron creando y que eran unas cuantas casas, unas cuantas chozas donde se juntaban para unos cuantos monjes, porque la idea es que el Buda practicó solo o practicó históricamente, ahora se cree que practicó con diversos maestros que tenían grupos y que fue aprendiendo y teniendo experiencias, despertares o aprendiendo distintos elementos de práctica de distintas tradiciones en la India, hasta que llegó un punto en donde decía, pues no estoy llegando a lo que quiero con todas estas diversas escuelas, y agarró un camino por sí mismo, de solo, se dice, y se fue a practicar solo, al bosque, a la zona donde él vivía, que es el noreste de India, el noreste de India, se fue a practicar en esa zona. No era tan caliente ni tan lluvioso como el sur de la India, clima más amable, y había aprendido a vivir del bosque o de la selva, de estar solo o relativamente solo. De vez en cuando seguro recibía ofrendas, donativos de comida. Y entonces el Buda básicamente practicaba solo en la última etapa antes de su despertar. Y tiene su gran despertar y decide, después de pasar 30 días gozando de su despertar, no sabiendo muy bien qué hacer con eso, cómo reincorporarlo y a la práctica con otros, llega el momento en que él se va caminando y se encuentra a sus primeros condiscípulos, con los primeros practicantes que se había encontrado. Y entonces da su primer discurso en ese momento, y es que ese momento se llama el momento en que se echa a andar la rueda de la enseñanza. Y son 4 condiscípulos, Buda y 4 más. Entonces, se quedan ahí y después va creciendo el número y va creciendo y creciendo. Pero ciertamente fue una práctica muy solitaria, muy solitaria. Y los tradicionales decían que había que regresar plenamente a eso. Los ortodoxos decían que había que hacer lo que había hecho el Buda y agarrar para el monte, o la selva, el bosque, estar solos y practicar, y practicar y practicar. Y los Mahayana decían que no, que había que ampliar
los grupos y las posibilidades de una nueva manera de enseñar. También los Mahayana decían que es otra profunda diferencia, es que había que expresar la compasión hacia todos los seres. A diferencia de lo que ellos decían que hacían los Hinayana, donde simplemente tenían compasión por sí mismos, porque buscaban su despertar. Y los Mahayana buscaban el despertar de todos. Y por eso el nombre del gran vehículo, porque pues ahí caben todos los seres sintientes. Y los seres sintientes al principio eran solo los de la Sangha, y hoy en día se considera que seres sintientes es hasta la Tierra, con todo este concepto Gaia que ahora tenemos en nuestra cultura. Se amplía a todas las personas. En cambio, los Hinayanas decían que no tengo que despertar yo, y la compasión es para mi persona, no para todos, porque el Buda lo hizo por él. Él quería despertar. Después que quisiera enseñarle a otros, pues fue después de. Pero el motor de la búsqueda del Buda era él mismo, no eran los demás. Él no estaba buscando una manera de enseñarle a los otros, estaba buscando una manera de él despertar. Entonces, los ortodoxos decían que había que hacer eso, que el centro era que cada quien buscara su despertar. Y los Mahayanas decían que no, que había que buscar la práctica para el despertar de todos los seres sintientes. Entonces, por ejemplo, nosotros conocimos en los 4 votos, decimos a todos los seres hago voto de liberar. Hago voto de despertar, que todos los seres despierten. No buscamos que solo despierte uno de nosotros individualmente, buscamos que con la práctica colectiva todos podamos despertar. Entonces está este elemento de compasión hacia los seres. En un caso está limitado y en otro caso es amplio. Y por eso el gran vehículo, porque se refería sobre todo a sistemas de transporte sobre el agua. Se usaban imágenes de lanchas. Uno era el barquito chiquito para una sola persona y el otro era el barco grande para todos. Porque pues no había vehículos de transporte en tierra donde cupieran muchas personas. Eran carruajes para una persona o para 2 personas, 4 personas, pero no pasaba de ahí. Entonces era muy limitado y muy grande, o la búsqueda de que fuera algo mucho más amplio. Y el Theravada, o el Hinayana, como ahora se llama el Theravada porque incluyó otros elementos, está básicamente en el sudeste de Asia, India, Sri Lanka, que antes era Ceilán, Bangladesh y toda esa zona de la India. Bueno, la India, toda la India. Y el Mahayanas se fue hacia Tibet, una tradición se fue hacia el Tibet y se fue a China, donde se convierte en Zen, y de ahí se va a Japón, se va a Corea. Vietnam era una provincia china, después dejó de serlo y después volvió a serlo. Entonces está ahí en dudas. Camboya
sí es claramente Hinayana, no es Zen. Entonces, bueno, hay fronteras muy permeables, porque sí, en Camboya, por ejemplo, hay un monasterio del siglo VIII que es muy impresionante, muy grande, y bueno, era una práctica hinayana, pero en un contexto muy grande, que habían sobre 800 monjes, pero en cuartos individuales, entonces eran unos cuartitos muy, muy pequeños. Cuando visité las ruinas que quedan, que están en bastante buenas condiciones, el lugar donde todo mundo quería ir era el cuarto o la puerta donde habían filmado a esta actriz que hizo una película de acción, y ese fue su nombre, que estuvo casada con Brad Pitt. Angelina Jolie. Gracias, sí, Angelina Jolie. Y entonces la foto del recuerdo era todos los jóvenes que están en la puerta y en la postura, toman una foto se hace la imagen de acción de Angelina Jolie brincando de un árbol a otro, y entonces todos los jóvenes brincaban de ese árbol al otro, dándose unos catorrazos aquí y allá, pero una perseverancia de que ellos querían salir en esa puerta, y es impresionante porque es la típica escena donde el árbol crece sobre la estructura del monasterio. Entonces hay un cuarto abajo y arriba está el árbol encima del cuarto, con raíces que cubren eh, todo el cuarto y cubren la puerta, y entonces es una puerta muy bonita viéndola ahí, pero sí era todo turista que se preciaba de ser turista, quería su foto en la puerta. Iba con mi hija y ella quería tomarse la foto y quería que yo me tomara la foto en la puerta donde había estado Angelina Jolie en esa película. En fin, eso es un anecdotario. Entonces, están estas dos corrientes que siempre entre ellas ha habido cierta tensión, y después todo eso se viene a reflejar en la enseñanza. Y los 6 mundos es un concepto que a veces se llama los 6 reinos o los 6 estadios, y es que se considera que siempre se representa esta imagen en un círculo, donde hay 6 estaciones o 6 imágenes. Una imagen es de los espíritus hambrientos, que son los estados demoníacos, que son espíritus hambrientos y espíritus sedientos. A veces se representa juntos y a veces se mete otro tipo de situaciones, pero en términos generales casi siempre están los espíritus hambrientos y los sedientos, o sea, aquellos que toman y toman y toman agua y no se pueden saciar la sed. Y por otro lado, los que comen y comen y comen y comen y no pueden quitarse el hambre. El hambre sigue y sigue la sed. Entonces, son estados demoníacos, como se les considera, porque no tienen fin y pueden ser, o se considera que son extremadamente dolorosos y difíciles de vivir. Entonces, ahí hay dos de los mundos. Luego viene el tercero, que es el mundo de los animales. Se considera que los seres, después de que salen de estos mundos hambriento y sediento,
entran al mundo de los animales, cualquier animal, en donde se considera que los animales son seres que no tienen inteligencia, pero sí tienen sentimientos y que se dejan llevar por sus instintos, no por su inteligencia. Entonces están sujetos a sus instintos. Los perros y otros animales tienen la nariz muy larga porque dependen de su olfato. Los insectos dependen de su vista. Dependen de sus sentidos, no de su inteligencia. Y sus cuerpos lo reflejan. Luego, el cuarto estadio es en los humanos, desde donde se considera la posibilidad de despertar. Entonces es muy interesante porque está este círculo, están los espíritus sedientos, hambrientos, animales, los humanos, y usualmente hacen un dibujito como de un camino, se ve como un sendero, y luego hay un circulito en donde se ve una choza donde hay una persona meditando. O sea, es una imagen hinayana de la práctica. Es un concepto antiguo de la práctica. Entonces, se considera que desde lo humano es que podemos llegar a la budeidad. No desde los otros, sino desde lo humano. Y por eso se hace este dibujito con el caminito que deriva del dibujo donde se representa un humano. Y ahí está un monje debajo de un techito practicando. Monje o monja es igual. Y ese es el cuarto reino, el cuarto mundo. Desde aquí, donde vivimos nosotros como humanos, es donde podemos despertar. Y luego hay un quinto y sexto que a veces se ven juntos, a veces se separan, pero separémoslo porque siempre se habla de 6 reinos y a veces ponen algunas cualidades que diferencian al quinto y al sexto. El quinto son los devas. Los devas son considerados seres humanos que han logrado un grado importante en su práctica y entonces renacen en un estado de plenitud, de gozo, de alegría, de bienestar. Son los millonarios de hoy en día que tienen los recursos para llevar una vida muy buena. Pero están tan ensimismados en los placeres mundanos que no se les antoja despertar porque no hay sufrimiento. Y entonces se considera que el sufrimiento es lo que te lleva a la búsqueda del despertar. Y por eso cuando en las prácticas sufrimos, pues no nos quejamos mucho porque es lo que nos lleva a este despertar. No es el ser humano es tener la capacidad de sufrir, conscientemente sufrir, saber que plantearse el problema del sufrimiento humano. En cambio los devas pues están en el gozo, en el placer, y entonces no tienen ganas de irse a sentar y cruzar las piernas, porque no sufren. Y entonces son las gentes que, por ejemplo, la nobleza, antiguamente decía que la nobleza, los reyes y sus séquitos y demás, pues era gente que
sea, eran como devas, porque pues no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, pues nomás se pasaban en fiestas, se pasaban en cosas así. Roshi Kapleau decía muchas veces que los devas, por ejemplo, se podía ver mucho en el mundo de los actores, porque todo es imagen, no todos los actores, pero digamos que la imagen pública de los actores, no su vida real, no su vida real, porque yo creo que los actores sí tienen mucha capacidad de sufrimiento y sufren, pero la imagen pública de ellos es que qué bien estamos. No sé si es cierto o no, pero él mencionaba eso como la imagen de un mundo idóneo, donde no hay sufrimiento. Y ese es el mundo de los devas. Y luego está el mundo de los budas, de los dioses. De otra manera en que se expresaban los devas era el de los semidioses, un paso antes. Y después estaba el mundo de los budas, los seres despiertos o los dioses o los que tenían todos los poderes y tenían todo y tenían la capacidad de ayudar, budas y bodhisattvas, tenían la capacidad de ayudar a todos los demás seres. Y los devas tenían que bajarse al mundo humano para poderse despertar. Estos ya están despiertos, ya han despertado, no son devas que ni pelan el despertarse, tener un despertar, estos ya están despiertos. Y lo interesante es que se representa en un círculo, porque de vida en vida podemos ir cambiando. Vamos a cambiar de aquí a acá y irnos de aquí a acá, y podemos ir de un mundo a otro mundo en el día. En un día podemos recorrer los 6 mundos. O sea, se trata en la práctica de todo el tiempo estar en el mundo de los humanos y buscando el despertar, en la choza, en la práctica, buscando el despertar. Ese es el ideal budista. Pero si hacemos malas acciones, en un momento dado, pues nos vamos a los sedientos o a los hambrientos, ¿no? Y entonces podemos recorrer en un solo día muchos estadios mentales y emocionales que nos van llevando por diversos mundos. Y por eso se representa como un círculo, porque hay una continuidad de ir de uno a otro, y yo creo que habría que poner ahí una ligas diagonales entre mundos para que estuvieran todos más interconectados. Entonces esto era una visión ya muy establecida y muy didáctica de los 6 mundos para explicar cómo se practica y cómo es la relación entre diversos mundos y diversas maneras de vivir, de existir, de practicar. Y obviamente la invitación es a siempre estar en lo humano, con esta capacidad de sufrimiento, esta capacidad intelectual que nos puede llevar a este despertar. Y que podemos despertar y nos vale cacahuate y nos vamos al mundo de los hambrientos o de los sedientos, aquellos que se les dibuja con unos cuellos largos, 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 porque nunca, o una boca muy, muy pequeña, porque no pueden beber o no pueden comer, y entonces
A veces tienen unas panzas inmensas, unos estómagos muy grandes para señalar el hambre que tienen. Y son imágenes del budismo que sobre el siglo, principios de nuestra era, quinto, sexto siglo, se fueron desarrollando todas estas imágenes para ayudar a entender la práctica. Y los maestros después los incorporaban como Hakuin, que lo incorpora como una imagen muy vívida de cómo podemos estar cambiando y moviéndonos entre un estadio y otro estadio. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre esto? Ok. Sensei, Sí. se me ocurre que podríamos compartir la imagen, como la típica imagen donde vienen dibujados los 6 mundos y el... Sí, claro. Sería buenísimo. Sería Ah, mucho más didáctico, ¿verdad? sí, la Sí. la comparto. No lo, no lo tengo conmigo, pero lo consigo y el próximo miércoles que repito esta plática les enseño el dibujo. Sí. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Sí, sí es posible que, por ejemplo, estando en el mundo de los humanos, ya no retrocedamos al mundo de los sedientos y de los hambrientos. Puede ser esto y que ya busquemos al mundo del despertar de los Budas sin retroceder a los otros mundos. No, no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía de que ya pasaste por esa experiencia y ya no vas a regresar. Por eso es un círculo donde puedes ir de una situación a otra situación en un solo día, en una hora. Puedes pasar por los 6 mundos o puedes despertar. Se considera que una vez que despiertas es más difícil que estés regresando, pero no hay una garantía de que no haya retrocesos. Uno de ustedes mandó en WhatsApp hace una semana por ahí un dibujo donde hay 2 monjes sentándose viendo un álbum de fotos y uno le dice al otro: mira, en esta vida donde me ves aquí, era yo un insecto, era una mariposa y llegó un pájaro y me comió, fue mi vida más corta. Esa broma o ese chiste, esa caricatura, viene precisamente de esta percepción del mundo, de los 6 mundos. Pues los animales se comen entre ellos, ¿no? Y nosotros nos los comemos. Entonces, bueno, algunos ya dejamos de comer animales. Con una manera de no maltratar los animales. Pero sí existe este ir y venir en la misma vida o en otras vidas, para los que crean en otras vidas. Podemos estar metidos aquí o allá, aquí o acullá. Depende de la voluntad. La voluntad puede ayudar a que estemos en uno, ciertamente, o que permanezcamos en uno, pero depende más que de la voluntad, de las acciones que hagamos. La voluntad, si tú dices yo no voy a bajarme de aquí, y de pronto caminando empiezas a pisar algo que te desagrade profundamente como una cucaracha,
pues te regresas. Entonces, no hay garantías. No hay garantías. La garantía es despertar. Es la mejor garantía que tenemos de no andar transitando. Cuando a veces nos sentimos cucaracha, estamos en el mundo de los animales, puro sentimiento, pura respuesta instintiva. Un perro se come un gato. Pobre gato, dicen los humanos. Y el perro dice, qué delicioso gato. No está en su esfera, no está en su... lo que él come, pues también sufre porque se lo comieron. Ok, ¿algo más sobre lo que he hablado? Bueno, y el próximo miércoles lo daré de nuevo este tema. Siempre cambio un poco las cosas para darle otro sabor y poder ampliar el tema. Tendré el dibujo, ciertamente, es muy buena idea. En lugar de escribirlo, tenerlo. Y si surgen ideas y preguntas, pues ahí pueden hacerlas.